Bueno, imaginemos por un momento una mente artificial, una mente capaz de devorar absolutamente todo el conocimiento de Internet en cuestión de semanas. Ujú. Una estructura colosal, albergada en centros de datos inmensos que consumen la misma energía que, no sé, una ciudad pequeña, procesando billones de parámetros por segundo. Una locura de escala, sí. Exacto, una escala brutal. Sin embargo, si en medio de una conversación fluida el contexto cambia sutilmente, esa misma mente titánica es incapaz de dar marcha atrás. Ya. No puede reestructurar su razonamiento ni corregir un error de base sin colapsar su propia lógica. O sea, ese es el extraño y paradójico estado de la inteligencia artificial a día de hoy. Totalmente. Y bueno, para entender cómo hemos llegado a este punto de, digamos, gigantismo rígido, hoy vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un documento técnico de investigación bastante reciente. Está fechado en abril de 2026. ¿Eso es? Se titula Reversibilidad cognitiva, estado del arte. Y la misión de esta inmersión de hoy es desentrañar por qué nuestras máquinas, por muy masivas que sean, siguen atrapadas en una línea de pensamiento de un solo sentido. Ajá. Y por supuesto, ¿qué significa exactamente esa reversibilidad cognitiva que los investigadores persiguen tan desesperadamente hoy en día? Claro, es que el documento pone el foco directamente en el paradigma actual de desarrollo, que básicamente se basa en exclusiva en el gigantismo. Ya, O sea, hemos creado modelos monolíticos inmensos. La estrategia ha sido siempre intentar albergar absolutamente todo el conocimiento del mundo. todo en el mismo sitio. Exacto, todas las reglas lógicas, las sintácticas, todo en una sola red unificada. Pero claro, la arquitectura subyacente de estas redes fuerza a la información a fluir hacia adelante siempre. Hacia adelante. Sí, generando respuestas palabra por palabra, capa por capa, de una forma que es abrumadoramente estática. Vale, vamos a desgranar esto con calma porque me parece clave. Para ilustrar este problema estructural, el autor del documento rescata una figura que es fascinante, los llamados modelos Golem. Ah, me encanta esa analogía. Es buenísima, sí. El golem, para quien no lo tenga en mente, originario de la mitología judía, es una criatura hecha de barro o arcilla que se anima mediante rituales místicos. Ujú. Y su característica principal, y aquí está el paralelismo, es que posee una fuerza descomunal pero una obediencia absolutamente ciega. Eso es. No piensa, solo ejecuta. Exacto. Ejecuta la orden que se le da marchando hacia adelante, aplastando lo que haga falta en el camino. No tiene la capacidad inherente de cuestionar su entorno, Ya, ni de adaptar su fuerza, claro. ni de echarse atrás si la situación cambia de repente. O sea, su acción es, por definición, irreversible. Y fíjate, la lección del golem es perfecta para describir la situación actual, porque el problema de la IA hoy no es la falta de información, ¿eh? Es la irreversibilidad del procesamiento. Ajá, Si a un modelo actual se le da una premisa y comienza a generar una respuesta, se compromete a muerte con esa trayectoria semántica. Altera sus activaciones internas basándose únicamente en las palabras anteriores. claro. ¿Y si la premisa era mala? Ahí está. Si la premisa original resulta ser engañosa o cambia, el modelo no tiene un botón de deshacer. No puede borrarlo. No, no puede limpiar selectivamente esa inferencia errónea de su contexto activo. Fija sus deducciones en versiones estáticas del pasado, o sea, pierde toda esa fluidez dinámica que, a ver, exige cualquier entorno real. Vale, a ver si lo entiendo bien. Para aterrizarlo un poco más. Es como intentar tallar la enciclopedia más grande del mundo en un inmenso bloque de cemento fresco. Me gusta eso, sí. O sea, el conocimiento que contiene es innegable y la obra es monumental. Pero resulta que el cemento ya se ha secado. Claro. Si de repente descubrimos un error tipográfico en el primer capítulo, o no sé, si la geopolítica mundial cambia de la noche a la mañana, no se puede simplemente usar una goma de borrador y reescribir ese párrafo. La información ya está fosilizada en el cemento. Exactamente. Para actualizar el conocimiento tendrías que romper el bloque entero a martillazos y empezar a tallar de nuevo, o bueno, pegar una nota adhesiva encima y cruzar los dedos para que quien lea el bloque la vea. Falta la plasticidad de un borrador. Lo fascinante aquí es que a nivel de código y de matemáticas, esa falta de plasticidad es el mayor cuello de botella que tenemos ahora mismo. Quiero decir, en una interacción natural humana, nosotros deshacemos razonamientos constantemente. Sí, todo el rato. Detectamos la ironía mediada una frase, por ejemplo, y reevaluamos automáticamente todo lo que hemos escuchado hasta ese momento. Claro, o si alguien se enfada. Exacto. Ajustamos nuestra postura si notamos que la otra persona se ofende. O sea, olvidamos deliberadamente un dato si nos dicen que era incorrecto. Pero la IA no hace eso, no altera su red para adaptarse.
Solo añade información al final. Sí, solo acumula los nuevos datos, como si fuera un registro. En plan, nota, el usuario dijo que el dato era incorrecto y lo pone al final de su ventana de contexto. ¡Qué locura! Por eso esta irreversibilidad cognitiva es la frontera crítica, ¿no? Necesitamos saber si la industria realmente está construyendo mentes maleables o si simplemente estamos esculpiendo bloques de cemento cada vez más pesados y bueno, más difíciles de mover. Vale, pero a ver, si el bloque de cemento es tan problemático, lo lógico es preguntarse, ¿qué han hecho los ingenieros? ¿No han intentado solucionar esta rigidez estructural? Pues sí. Y ahí es donde el documento entra en el primer gran avance técnico que revisa, las arquitecturas reversibles. Porque me consta que la industria sí ha intentado que las matemáticas funcionen en ambas direcciones, ¿verdad? Así es. Y el progreso en los últimos 10 años ha sido, bueno, bastante agresivo. A ver, históricamente, en una red neuronal tradicional, cuando la información pasa de una capa a la siguiente, ocurre una compresión matemática. Vale. Para que se entienda fácil, es como mezclar pintura azul y amarilla para obtener verde. Sí, el clásico ejemplo. Eso es. Si luego el sistema solo tiene el color verde a la salida, es matemáticamente imposible deducir exactamente cuántas gotas de azul y amarillo entraron originalmente. Claro, se ha perdido esa información. La información previa se destruye así en el proceso de cálculo. Pero lo que propusieron investigaciones tempranas como, por ejemplo, las RevNets en 2017... Las de Gómez y su equipo, ¿no? Exacto, las de Gómez y colaboradores. Lo que propusieron fue diseñar capas de red mediante funciones biyectivas. O sea, operaciones matemáticas diseñadas específicamente para no destruir variables. Exactamente. Una fórmula que, siguiendo tu analogía, mantenga la pintura separada conceptualmente para poder desmezclar el verde y volver al azul y al amarillo si hiciera falta. Lo has clavado. Y este principio puramente matemático se ha llevado al extremo, sobre todo entre 2024 y 2026. El documento detalla cómo hemos pasado de redes simples a redes neuronales de picos, como el famoso Parareps SNN en 2025. Madre mía, la sopa de letras. Y ya, tela. E incluso a modelos de difusión avanzados, como el Reversible Efficient Diffusion, o RED, en 2026. Ajá. Hay desarrollos recientes de transformadores, los BDI Transformers, que operan a nivel de bits. Son capaces de invertir su cálculo sin perder ni un solo 1 o 0. ¡Wow! El clímax de todo esto es lo que varios equipos de investigación, como Beluru y compañía en 2024, denominaron como el hito de No Memory Footprint, es decir, sistemas sin huella de memoria. Espera. Vamos a frenar aquí un segundo para analizar las implicaciones de esto. Si hemos logrado un modelo sin huella de memoria y tenemos transformadores que pueden revertir sus cálculos matemáticos hasta el nivel de bits sin destruir información, Sí. ¿no significa eso que ya hemos roto el bloque de cemento? O sea, si el algoritmo puede reconstruir su estado anterior yendo hacia atrás, la máquina ya es reversible. ¿Por qué el documento sigue insistiendo en que la IA es rígida? Porque esa reversibilidad es, en realidad, un espejismo técnico. Un espejismo. Sí, es lo que el autor clasifica como el System 1 de la reversibilidad, o sea, la parte puramente mecánica y computacional. Vale. El hito de sin huella de memoria, lo que significa es que durante el entrenamiento el servidor no necesita guardar una copia de seguridad gigantesca en su memoria RAM de cada paso intermedio. Claro, porque lo calcula el vuelo. Exacto. Puede recalcularlo hacia atrás sobre la marcha. Y, oye, esto ahorra millones de euros en tarjetas gráficas y en electricidad, lo cual es fantástico. Pero es una inversión matemática, no semántica. O sea, a ver si lo pillo. La red sabe deshacer la operación matemática para liberar memoria del ordenador, pero no tiene ni idea de qué significaba esa operación en el contexto de la conversación. Exacto. Sabe desmezclar la pintura a nivel de código, pero no sabe que con eso acaba de borrar, yo qué sé, un árbol del cuadro que estaba pintando. Es un gran ejemplo, sí. La reconstrucción de activaciones exactas no otorga ninguna comprensión contextual. Si durante un diálogo complejo un escenario cambia drásticamente, el modelo no reconfigura su razonamiento, asimilando el nuevo significado. Solo ahorra RAM. Literalmente. Solo sabe que, si se le pide, puede recalcular qué número exacto había en la capa anterior. Es una eficiencia de hardware espectacular, sí, pero cognitivamente hablando, el modelo sigue operando como un golem. Un golem de bajo consumo. Exacto, un golem muy eficiente energéticamente, pero la trayectoria lógica permanece fosilizada. Buf, vale.
Al comprender que estos modelos pueden recalcular matemáticas pero no pueden reestructurar la semántica de forma nativa, aparece una consecuencia técnica directa. Ujú. ¿Qué ocurre cuando forzamos a esta estructura estática, a este golem, a aprender cosas nuevas de forma continua, sin que pueda reorganizar su pensamiento interno? Ah, ahí entramos en terreno pantanoso. Claro, aquí el documento profundiza en uno de los mayores dolores de cabeza de la inteligencia artificial moderna, el llamado olvido catastrófico. Y el término catastrófico es muy literal aquí. El aprendizaje continuo requiere actualizar los parámetros de la red, claro, lo que implica etapas como el preentrenamiento continuo, el ajuste fino o fine-tuning y la alineación. Sí, Pues bien, según encuestas muy exhaustivas de este último par de años, como las de Xi en 2025 para la ACM o el trabajo de Chen en 2026, ajá. cuando se fuerza a la red a absorber una nueva tarea o un dominio sin reentrenarla desde cero absoluto, los pesos neuronales que sostenían el conocimiento antiguo son sobreescritos y destruidos de forma abrupta. ¡Qué desastre! Imagínate, el modelo aprende a programar de maravilla en un lenguaje nuevo, pero de repente, ¡pum!, olvida cómo traducir del francés. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Y para evitar este colapso, las soluciones que reporta la literatura técnica parecen, no sé, casi desesperadas. Totalmente, son parches. Es que si lo pensamos bien, parece que la IA actual sufre del síndrome del armario lleno. O sea, para meter una camisa nueva en el armario, tiene que tirar unos pantalones viejos a la basura o bien construir un cajón extra carísimo. Es una buena forma de verlo. Por ejemplo, la industria intenta evitar esto mediante técnicas como el replay, que básicamente consiste en obligar a la máquina a repasar constantemente sus lecciones de francés antiguo mientras aprende a programar la camisa nueva, para que no lo borre, ¿no? Sí, pero el replay es súper ineficiente. Es un coste de computación absurdo. Por eso los investigadores han desarrollado aproximaciones matemáticas más complejas, como la regularización. Vale. El ejemplo clásico que se cita en el texto es la consolidación elástica de pesos, o EWC. Funciona identificando qué conexiones neuronales específicas, qué pesos, fueron vitales para aprender las tareas anteriores. Vale. Detecta lo importante. Exacto. Una vez identificadas, el algoritmo ancla matemáticamente esas conexiones. Es como si les aplicara un pegamento de secado rápido, penalizando cualquier intento de la red de modificarlas al intentar aprender algo nuevo. Pero, claro, si analizamos cómo opera ese pegamento que mencionas, en el fondo seguimos frente al mismo muro estructural de cemento. Sí, no hemos salido de ahí. O proteges el conocimiento viejo congelando partes de la red, lo cual lógicamente deja menos espacio y flexibilidad para asimilar los matices del conocimiento nuevo. Exacto. O, la otra opción, usas arquitecturas dinámicas que simplemente van añadiendo ramas y neuronas nuevas al modelo sobre la marcha, haciendo el armario más y más grande. Que tampoco es sostenible a largo plazo. Claro, ninguna de estas dos vías es reversibilidad cognitiva de verdad. Ninguna permite a la IA revisar orgánicamente todo su tejido para integrar lo nuevo reordenando inteligentemente lo viejo. O se degrada o crece sin control. Y fíjate que los estudios recientes lo admiten abiertamente. Es verdad que han mejorado mucho las tasas de olvido, los famosos forgetting rates, y la transferencia de conocimiento hacia adelante. Sí, ha habido avances. Sí, pero asumen que hay un techo de cristal enorme. Estas técnicas mitigan el daño a largo plazo, vale, pero en el corto plazo, en interacciones multidimensionales donde el contexto de la conversación cambia rápido, la memoria sigue careciendo de plasticidad real. Sigue rígida. Sí, no hay un mecanismo nativo para desandar activamente trayectorias enteras. La máquina avanza a empujones, intentando no romper demasiadas cosas a su paso, pero no fluye. Y al encontrarse con este muro de cemento en la arquitectura fundamental, resulta fascinante ver cómo los desarrolladores han intentado buscar, digamos, un atajo. Sí, un truco de magia, básicamente. Un truco, total. Si no pueden hacer que la red sea estructuralmente plástica desde dentro, han intentado emular la psicología humana desde fuera. Y esto nos lleva a una intersección curiosísima donde la informática abraza las teorías de la psicología. Ah, el tema de Kahneman. Exacto, el premio Nobel Daniel Kahneman y su famosa división del pensamiento. El sistema 1, que es el intuitivo, rápido, de reacciones casi automáticas, frente al sistema 2, que es deliberativo, lento, lógico y analítico. La adopción de esta teoría psicológica por parte de la comunidad de IA ha sido, masiva en los últimos 2 años.
Todos hablan de eso ahora. Sí, y el documento cita varios trabajos de 2025, como los de Diavari o compañía, o el estudio From System 1 to System 2 de Lee y su equipo. Detallan cómo intentan forzar a un gran modelo de lenguaje a pasar de ese sistema 1 impulsivo al sistema 2. Pero, claro, una matriz de números no tiene intuición genuina, ni decide por sí sola tomarse un respiro para reflexionar sobre la vida. Obviamente no. Lo que hacen es implementar mecanismos de andamiaje externo, el llamado scaffolding. Vale. Técnicas muy famosas hoy como la cadena de pensamiento o chain of thought, que obligan al modelo a generar y escribir pasos lógicos intermedios que pueden estar ocultos al usuario o visibles antes de escupir la respuesta final. Y también está el tema del escalado en tiempo de inferencia, ¿no? El test time scaling, Exacto. que cuando el problema se detecta como muy complejo, en lugar de predecir la siguiente palabra en 2 milisegundos, se le otorgan más ciclos de computación a la máquina para explorar un árbol de pensamientos, evaluando múltiples caminos posibles. También hay arquitecturas híbridas intentando esto, como las Transformer, Mamba, Moe. Jamba y sus extensiones son un buen ejemplo. Claro, uno podría ver todo este despliegue de técnicas y pensar, oye, el problema está resuelto. ¿Significa esto que la IA por fin sabe cuándo cambiar de marcha mental frente a un problema difícil? ¿No es eso una forma de reconfiguración cognitiva? Pues, a ver, si conectamos esto con el panorama general de la reversibilidad, el espejismo se hace evidente muy rápido. Ay, ¿el baño de realidad? Sí, toca baño de realidad. Es cierto que generar esos pasos lógicos intermedios o explorar caminos alternativos mejora empíricamente el rendimiento. En matemáticas o en puzzles de lógica lo hacen mucho mejor, sin duda. Sí, aciertan más. Pero este pensamiento deliberativo es puramente simulado mediante prompting, mediante instrucciones externas. Estas instrucciones inyectan texto en el contexto de la memoria temporal de la máquina, para forzar la generación de más texto exploratorio. O sea, operan sobre la misma memoria estática. El modelo no retrocede en sus sinapsis para borrar un mal camino, simplemente avanza añadiendo más palabras a la página en blanco. Exacto, es una flexibilidad muy superficial construida sobre la misma base de cemento. Ya veo. Si durante esa supuesta cadena de pensamiento lento, la máquina sigue un camino deductivo que resulta ser incorrecto, porque a lo mejor el usuario cambió el tono o la premisa a mitad de charla, el modelo no puede desandar estructuralmente esas inferencias. Porque no tiene el mecanismo. No lo tiene. Carece de un mecanismo interno genuino para deshacer su propio proceso deductivo. En su lugar, el sistema tratará de justificar estadísticamente el error, añadiendo más pensamientos al final de la cadena. Que es lo que genera muchas veces las famosas alucinaciones argumentativas. Exactamente. Se enredan sus propias palabras intentando dar sentido a un error que no puede borrar. Y esto nos lleva al núcleo, yo diría que filosófico y técnico, del estado del arte que revisa el documento. Porque para que cualquier mente, ya sea biológica como la nuestra o de silicio, pueda dar marcha atrás y desandar sus pasos genuinamente, hay un requisito previo indispensable. Saber que te has equivocado. Exacto, tiene que saber que se ha equivocado, tiene que poder observar su propio proceso de pensamiento. Y aquí entramos de lleno en el último gran pilar, la metacognición en los modelos de lenguaje. La pregunta del millón. ¿Saben realmente estas máquinas lo que están pensando? Pues mira, la literatura técnica de los años 2025 y 2026 ha estado plagada de estudios súper optimistas sobre esto. Sí, hay mucho revuelo. Hay investigaciones presentadas en conferencias top, como los trabajos de Lee en Eurips 2025 o Ma en MMLP 2025, que sugieren que los modelos masivos poseen una especie de capacidad metacognitiva latente. O sea que se autoobservan. Afirman que al observar las activaciones matemáticas de sus propias capas internas, las máquinas pueden predecir su nivel de certeza y generar un porcentaje de confianza antes de responder al usuario. O sea, un modelo te diría en la práctica, esta es la respuesta, pero ojo, solo estoy seguro al 40%. Claro, suena impresionante. Suena increíble, ¿sí? Pero el propio análisis aporta un contrapunto demoledor para rebajar el entusiasmo y quiero destacar el peligro de esta ilusión. Adelante. El texto introduce un trabajo fascinante de Griot y su equipo, publicado en Nature Communications en 2025, sobre el razonamiento médico, un dominio obviamente de altísimo riesgo. Sí, ahí no se puede jugar. Claro. Pensemos en un médico de carne y hueso que evalúa los síntomas de un paciente. Si, tras hacer un diagnóstico preliminar, nota algo extraño en una radiografía, su duda es sistémica.
Esa duda desencadena un protocolo interno de revisión total en su cabeza. Ujú. Paraliza el tratamiento y le hace reevaluar absolutamente todas sus deducciones anteriores. O sea, su duda tiene consecuencias estructurales reales en cómo percibe el problema desde ese momento. Y esto plantea una pregunta importante, claro. ¿Qué pasa con la IA? Porque ese es el estándar crítico que ese estudio sobre medicina expuso. En el caso de los modelos actuales, cuando afirman estar inseguros o dicen que dudan de un diagnóstico, no es una duda real. No es una duda genuina, para nada, no es estructural. La supuesta metacognición que los modelos exhiben hoy depende casi totalmente del prompting metacognitivo o del aprendizaje por refuerzo externo. O sea, les hemos enseñado a fingir la duda. Básicamente, los humanos han recompensado estadísticamente al modelo durante su fase de alineación para que cuando enfrente patrones de datos contradictorios genere la palabra incertidumbre o frases amables como podría estar equivocado. Volvemos al espejismo entonces. Le hemos enseñado a imitar a un humano dudando, pero la estructura matemática subyacente no experimenta esa duda como un freno de emergencia o un mecanismo para revertir activaciones. Eso es. El modelo solo escupe la palabra duda con la misma confianza estadística e irreversible con la que escupiría un hecho 100% comprobado. Y esto, fíjate, revela deficiencias muy críticas. Fallan estrepitosamente en la calibración real y en la autoevaluación genuina. Muy pocos estudios actuales proponen la metacognición como una propiedad estructural de verdad, una propiedad que permita observar y revertir caminos inferenciales de forma autónoma, sin caer en la incoherencia. A día de hoy, el modelo no sabe evaluar la coherencia de su trayectoria. Simplemente es una máquina de predecir patrones que ha aprendido que a veces, tras la palabra A, nosotros estadísticamente solemos escribir «no estoy seguro de A». Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto a la luz del estado del arte que documenta el texto? Es una buena pregunta para ir cerrando. Al reunir todos estos análisis, vemos un panorama fascinante, sí, pero lleno de parches por todos lados. Por un lado, tenemos arquitecturas reversibles a nivel de cálculo que logran no tener huella de memoria, pero que no entienden el contexto semántico de lo que están revertiendo. Solo ahorran recursos, sí. Por otro, vemos técnicas desesperadas para evitar el olvido catastrófico, congelando partes de la máquina o añadiéndole apéndices enormes. El armario lleno. El armario lleno, exacto. Además, vemos sistemas híbridos andamiados a lo Kahneman que imitan el pensamiento pausado generando texto oculto. Y finalmente, simulaciones estadísticas de autoconciencia que imitan la duda humana. Pero nada estructural. Y la conclusión del autor al revisar todas estas fuentes es totalmente contundente. Falta la pieza maestra. La pieza clave. Sí, a pesar del poder bruto, del gigantismo y de todos estos trucos de ingeniería, que, ojo, son impresionantes, la reversibilidad cognitiva genuina sigue sin resolverse. Una máquina que no puede desandar orgánicamente un contexto semántico. Que no puede deshacer el significado de un error sin colapsar, claro. Exacto. Nunca podrá integrarse de manera verdaderamente simbiótica con la naturaleza humana, porque nuestra inteligencia es multidimensional, es iterativa, cambia constantemente, y nuestras máquinas actuales, en el fondo, siguen siendo golems que marchan implacablemente hacia adelante en un camino de un solo sentido. Pues mira, al llegar al final de esta inmersión a fondo, hay un pensamiento final muy provocador que creo que expande la visión del documento y sobre el que vale la pena que cada uno reflexione. A ver. Supongamos que en la próxima década los ingenieros rompen este límite. Supongamos que logran construir esa nueva arquitectura verdaderamente plástica, con una reversibilidad cognitiva tan exquisita y perfecta que la IA pueda desandar, dudar y reconfigurar cada microscópico paso semántico a medida que nosotros también cambiamos de opinión. O sea, una fluidez total. Fluidez total. Uno podría preguntarse, al dotar a una máquina de esa misma capacidad humana para volver sobre sus pasos infinitamente, ¿no correríamos el riesgo de crear una inteligencia artificial que sufra de parálisis por análisis? Uy, qué interesante. Es que es fascinante considerarlo. Al curar la rigidez ciega del golem, tal vez la IA, al igual que nosotros cuando estamos frente a un mar de opciones infinitas, termine por dudar tanto de cada ramificación posible que pierda la capacidad resolutiva implacable que la hizo tan útil en primer lugar. ¿Se quedaría bloqueada pensando en todas las posibilidades? Exactamente. Una encrucijada filosófica espectacular para la tecnología del mañana, sobre la que sin duda merece la pena pensar un buen rato.